Pues hoy vamos a hablar en estos minutos del Canal Salud de Economía Digital de la parte de la gerencia, de la parte de los médicos que están detrás dirigiendo grandes hospitales, esos que no vemos cuando vamos a hacernos una analítica o cuando vamos a una revisión o a una consulta. Nuestro invitado es el gerente del segundo hospital privado más grande de España. Tiene más de 300 camas. Es el Hospital Universitario General de Cataluña, que además están de fiesta porque están cumpliendo los 40 años. El gerente de ese hospital es el doctor Izquierdo, al que le doy la bienvenida. Doctor Izquierdo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, muy amable y muy agradecido por esta invitación. No, a usted por aceptarla, doctor Izquierdo. Usted es licenciado en medicina, por supuesto, neurólogo de especialidad. Y ahora está en la gerencia de un gran hospital. Primero, el hecho de que sea médico es importante. Los gerentes han de ser médicos. Los gerentes de hospitales. Buena pregunta. Depende. Yo sí que es verdad, cuando me formé para médico, en ningún momento pensé que acabaría, no sé cómo acabaré, pero que pudiera estar a mi edad ejerciendo una tarea de gestión, pasando previamente por la dirección médica, actualmente la gerencia. Yo creo que los médicos han de empezar a formarse en gerencia durante la carrera. Creo que es una asignatura pendiente, porque en el fondo de sus decisiones van a depender la administración y el uso de una serie de recursos muy caros, muy necesarios y que probablemente no son ilimitados. Luego, una vez en la práctica, podemos tener buenos gerentes economistas apoyados por un médico, evidentemente para saber un poco de qué estamos tratando. Tenemos buenos gerentes del campo de la enfermería. Sí. Y médicos, evidentemente. Nos da quizás la ventaja de conocer un poco más el campo, el inconveniente quizá de conocerlo demasiado. Y eso da un poco de ambivalencia emocional. Bueno, usted sale de las trincheras de que es lo que es el médico, pero lógicamente está responsable de todo lo que se cuece en un centro médico. Pero la parte económica es fundamental, porque usted mueve millones de euros todos los años. Iba a decir todos los días. Sí, no, la verdad, a ver, en hospitales de este volumen, tanto si es gestión privada, como podría ser el mío, que nosotros básicamente nos financiamos con la actividad que generamos y lo que las aseguradoras nos pagan, como si es de gestión pública, que tiene una serie de recursos asignados, recursos públicos, no olvidemos, de gran importancia. Hemos de tener los números muy claros, y esto un poco, siempre se lo comento a mis compañeros, esto es como gestionar una gran familia. Tenemos unos ingresos, tenemos unos gastos y tenemos unos niños, en este caso médicos, equipos, que nos queremos mucho a todos, pero que tenemos que decidir dónde invertimos, dónde no, dónde creemos que a futuro eso va a ser más importante, y siempre un poco buscando lo que llamaríamos los resultados en salud. ¿Qué impacto tiene esto que hacemos nosotros en mejorar la salud o la calidad de vida de nuestros pacientes? Y eso es un poco el reto de cada día. Porque, por ejemplo, en su mesa de trabajo, los proyectos, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta qué año llegan? Depende, normalmente... La Agenda 2030, que estamos en la mitad, por ejemplo, ya ¿llegamos al 30 ya? Pues en muchas cosas sí, incluso al 32. Al 32. Y no es coña, no es por hacer una cosa, sino... Sí. Por ejemplo, tenemos, sí que es verdad, proyectos de infraestructura, de materiales, de aparataje. Sí, esto cada año vamos decidiendo un poco qué se compre y lo que se no. Pero nuestro mejor material, si me permite esta es la expresión, son nuestros profesionales, es el humano. Evidentemente. Y un poco lo que es tanto la profesión médica como enfermería. Yo hablaré un poco más de la médica, que es la que conozco, y con mis 20 y pico años ya en esta profesión hemos vivido de todo. Hemos vivido desde la época que me incorporé en el mercado laboral, sobraban médicos. Ahora tenemos una carestía muy importante, muy marcada en algunas especialidades, que nos obliga a gestionar de una forma muy al día a día. Pero sí que es verdad que todos los datos empiezan a decir, y eso lo corroboran los colegios de médicos, es que probablemente en 2030 esta carestía de médicos quede compensada, no falten. Y decía lo del 32 porque es probable
que en el 32 incluso de determinadas especialidades sobre médicos. Y esto más o menos puede estar catalizado por una transformación que estamos viviendo. Yo nunca la había visto, todo el campo digital y todas las nuevas tecnologías que se están desarrollando de una forma brutal, rapidísima, hace que también en nuestra profesión, tarde o temprano llegará, está llegando, y como profesionales tenemos que ver o pensar un poco en qué capital humano, en qué especialidades creemos que hay que crecer o que hay que crecer de determinada manera. Van a haber especialidades que si son puramente diagnóstico o diagnóstico por la imagen es probable que tengamos un aparato que lo haga mejor, y otras que no, con lo cual es muy bueno que el médico se prepare o en habilidades técnicas o humanas. La humanidad difícilmente o más difícilmente puede ser sustituida por una máquina, con lo cual, bueno, si uno es un poco listo como médico, debería ir ya encauzándose en estos... Lo que ocurre es que un médico de más de 40 años a lo mejor le va a costar acoplarse a las necesidades. Esto debería ser los jóvenes, los que a lo mejor incluso están estudiando en este momento medicina. Usted como gerente de un gran hospital, ¿qué le diría? Oye, estudia porque la medicina va por aquí, estudia qué parte de la medicina. Es decir, por supuesto, no te olvides de todo el tema informático, no te olvides de todo el tema de la inteligencia artificial, dependerá... Pero ¿qué le diría? ¿Qué especialidad le diría? Si quieres vivir bien en España y no una fuga de cerebros, que como acaba de decir el autor izquierdo, esto acabará volviendo, ¿qué le aconsejaría al médico residente, novato? Pero o al estudiante incluso. O al estudiante, claro, al porque estudiante. Si no... Al estudiante que no sabe todavía si ir por neurología o por ir, no sé, por ginecología. Eso, y he tenido la suerte este año, después de años sin dar, de volver a dar clase en primero de medicina. Sí. Y un poco la reflexión ya de veterano, luego ya veremos el caso que me hagan o no, pero siempre es una obligación moral a los futuros médicos y compañeros decirles, oye, mira, yo que ya tengo experiencia, os aconsejo esto. Y hay que recordar, es una profesión de servicio. 7/24, con el paciente en el centro. Y ahora me llama un poco la atención que cuando sale el examen MIR, este famoso examen por el cual los licenciados en medicina escogen especialidades, me llama la atención y me preocupa que se buscan más comodidades propias, que no me parece mal, evidentemente, como cualquier profesional uno busca una calidad de vida, puede ser la cirugía plástica, la dermatología. Estamos olvidando especialidades muy importantes de servicio, medicina familiar. No debería ser que queden plazas vacantes. Médico de cabecera es fundamental, la promoción de la salud, la prevención, cuidados intensivos, cuesta, se cogen con números muy altos. A veces, como sabe que va a poder tener otra opción, lo deja a mitad de especialización. Preocupa esta falta de entender esta vocación. Lo que pasa es que el médico de atención primaria, el médico de familia está en primera línea de combate y recibe de todo. Porque hay pacientes medios, malos, medio pensionistas. Sí. En cambio, el derma, que usted ha dicho, en los últimos años, los números 1, 2, 3 del MIR, raramente no hay un derma. Y yo les he preguntado. Dice, hombre, es que la dermatología es una especialidad apasionante. O sea, no solamente es mirar si tienes unos granitos o si tienes psoriasis. Es espectacular, pero nadie luego olvidé decir, y no hay guardias, ¿no? Es una especialidad cómoda, digámoslo así, ¿no? Peligrosa. Pero muy interesante, muy interesante. Peligrosa de cara a futuro, por lo que decíamos, la dermatología, que sí es apasionante, y tengo grandes amigos dermatólogos y estoy encantado con ellos. Sí que hay una gran parte de ella que podrá ser sustituida, con lo cual, lo que comentábamos, tendrán que tener una serie de habilidades, seguro que las encuentran, pero hay que ir ya pensando un poco en ese futuro. Y lo que es la medicina familiar, lo que comentábamos, medicina de familia, es la especialidad, creo, clave, fundamental y probablemente más maltratada. Pero yo creo que es el momento de pensar que la transformación digital y la tecnología la debe llevar otra vez a donde debería estar, sobre todo para quitar carga administrativa, procesos repetitivos, y que el médico de familia tenga un punto de calidad que, apoyado por todos estos medios,
vuelva a hacerla de prestigio y que realmente la gente vuelva a apreciar, si alguna vez lo dejó de hacer, que yo creo que no, pero sí que es verdad que la situación a veces son tensas, son conflictivas la lista de espera, pero yo creo que tendría que ser el médico más valorado y más apreciado por los pacientes. Como gerente de hospital, ¿sigue pensando que la mejor medicina es la preventiva, incluso la predictiva? Absolutamente. La mejor y la más, la más económica. La más económica, ¿no? Si ya pasamos del rol de médico por números, a gerente, ¿no? Por números. La mejor inversión en salud no es hacer hospitales, está demostradísimo, es medicina preventiva. Sí que es verdad que es la que cuesta más, la que los resultados se ven a más largo plazo y que necesita más esfuerzo, tanto de comunicación, de paciente, pero es la que a largo plazo nos va a dar sin duda los mejores resultados. Pero la prevención empieza por uno mismo. Evidentemente. Lógicamente. Responsabilidad personal, eso no lo hemos de olvidar nunca. ¿Hay que ir al médico cuando te encuentras bien? Muy buena pregunta. Depende, a ver, sí que es verdad. Cuidado que siempre... algo te sacarán. Hombre, pues si sacamos algo es que había algo y hay que... En ese sentido. Y en primeros estadios. Sí que es verdad. Y lo que decíamos, la medicina, gracias a Dios y afortunadamente, está muy evolucionada en algunas cosas. En algunas cosas son las campañas de prevención que demuestran que determinadas acciones, a pesar de que no hayan síntomas, pueden ser muy beneficiosas de cara a detectar problemas antes de que sea tarde. Y en esto está clarísimo. El cribado en cáncer de mama ha dado un vuelco absoluto a lo que es el pronóstico del cáncer de mama. Sí. El cribado de sangre oculta en heces en el varón, el cribado de próstata... Está más que demostrado. A ver, ser un hipocondríaco no, porque sí que es verdad, los sabios dicen, las visitas al médico un 60% son útiles, un 30% no valen para nada y un 10% hasta son peligrosas, porque sí que con el afán a veces o en determinadas situaciones la exigencia del paciente hace que se prescriban quizá más pruebas de lo normal y a veces algunas pruebas tienen su riesgo. Si está realmente justificado, lo asumimos, pero si no... está y puede pasar, con lo cual, sentido común, siempre. El menos común de los sentidos, como se dice, ¿no? ¿Y la relación médico-paciente cada vez es más estrecha o cada vez por estas nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, pero cada vez hay más tecnologías, hace que se distancie el médico del paciente y al revés, ¿no? El paciente del médico, que hoy te atienda el doctor Pérez y mañana la doctora Lucas, por ejemplo, ¿no? Sí que es verdad. Está variando en los dos sentidos, tanto por los médicos como por la sociedad. La sociedad cada vez lo que quiere es la inmediatez. Oiga, yo tengo este problema, quiero que me vea alguien, si usted me ofrece este médico o el otro, entiendo que usted me da las garantías, démelo ya, queremos inmediatez. También es cierto que la gente cada vez está más habituándose o está perdiendo la capacidad de comunicarse personalmente, el cara a cara, que yo creo que tiene un gran poder terapéutico, de confianza y de adherencia, y por temas sociales y evolución, la red y las pantallas se han convertido probablemente en algunas franjas de edad ya en el modo de comunicación estándar. Y últimamente están apareciendo estudios, apareció uno muy peculiar, era de tratamiento psicológico, y a veces la gente joven prefería hacer el tratamiento psicológico mediante una pantalla que le iba diciendo que tener que, entre comillas, enfrentarse a la mirada o a la presencia de un psicólogo que quizá no estaba tan habituado a esta relación interpersonal y le resultaba un poco más dura. Con lo cual, estamos en cambio, es un cambio social, tenemos que adaptarnos. Yo creo que el contacto entre personas es fundamental. El doctor Izquierdo, cuando le invité al programa o a esta charla, le dije, oye, se graba y en vídeo, en audio, y fue el que me dijo, pues mejor voy al estudio, ¿no? Porque, y dijo, hombre, es mejor porque hay, no sé, estamos viéndonos, hay esa cercanía. Usted, aunque dice a mi edad, usted es tremendamente joven, yo no sé si se acuerda que todos teníamos mi médico, ¿no? Yo voy a ver a mi médico. Sí. Íbamos todos a ver a nuestro médico. Ahora eso es imposible. Ahora, con la medicina multidisciplinar, hay que tener un equipo de médicos. Sí. Uno sobre el que pivote todo, pero, evidentemente, si te toca el nefrólogo, pues has de ir a un nefrólogo. Si te toca el oftalmólogo, pues has de ir a un oftalmólogo. No, evidentemente. Claro. No, antes había lo que se le llama el médico de cabecera. Estaba a la cabecera de la cama y conocía a toda la familia y todo lo conocían. Tenía sus ventajas. Ahora sí que es verdad, la medicina
ha aumentado el grado de complejidad y necesitamos una figura que reparta juego, necesitamos el centrocampista que dé balones. Si tenemos muchos delanteros en argot futbolístico, que serían los especialistas, pero nadie les pasa el balón, juegan solos. O sea, necesitamos a alguien que coordine y un poco más de cara. Estamos en una sociedad que envejece. El envejecer pues da experiencia, pero también trae enfermedades de varios tipos. Y si no tenemos a alguien que nos dé este control general, vamos perdidos. Ha tocado un tema muy interesante, doctor Izquierdo. Vamos envejeciendo. Cada vez envejecemos más, gracias a los médicos, entre otras cosas, gracias a la investigación médica, gracias a la genética. A principios del siglo pasado, pues con 50 años eras absolutamente ya una persona que ya no tenía recorrido. Hoy hay personas que llegan con 75 en plenitud fantástica. Pero los años pasan y pesan, y seguro que al que tiene 70, pues si no le duele la rodilla, le dolerá el codo, y si no, pues tendrá alguna otra problemática. Y eso se cronifica, ¿no? ¿Cuántos millones de personas tienen artrosis en el mundo? ¿Se piensa en los crónicos? ¿Se piensa que...? Porque ahora hay una palabra que ha salido no hace mucho, que es longevity, que es muy bonita. Ahora, que es una manera de decir que efectivamente cada vez vivimos más, cada vez estamos aquí más años, con calidad de vida, que eso es importante, porque no hay que darle solamente vida años a la vida, sino vida a esos años. Ahora está la longevity, pero están los hospitales. Su hospital... ¿Cuánta reforma necesitaría para poder atender dentro de 20 años a un montón de personas que están bien, que tienen una expectativa de vida todavía importante, pero con problemas crónicos? Es que para estas personas lo ideal es que no hubieran hospitales. La reforma sería... A casa. A casa. O sea y sí que es verdad que este problema que comentas cada vez está más presente en la agenda de un país como el nuestro. No sé, la población de Barcelona, de Cataluña, de España envejece. Afortunadamente somos de las más longevas, gracias a muchos factores, pero eso nos aporta una serie de enfermedades que no nos matan, pero nos mortifican. Y queda muy bien lo del longevity, pero también la calidad de vida. Y ahora un poco están surgiendo programas, y hace tiempo se trabaja intensamente, sobre todo desde administración pública, que es el paciente crónico complejo, con una persona que lo conoce, lo que decíamos, que gestiona toda su enfermedad, con la intención de que pise lo mínimo el hospital. Pisar un hospital es peligroso, en el buen sentido de la palabra. Tiene sus riesgos, sus infecciones, evidentemente tiene grandes ventajas, pero también asumimos un riesgo, con lo cual, cuanto esta persona crónica, frágil, menos vaya, más calidad de vida le daremos, más salud, y un poco, pues bueno, se está enfocando todo por aquí, lo que es la atención domiciliaria, los gestores de casos, las unidades de hospitalización en domicilio, las estancias cortas en hospital, un poco, pues ya enfocado a este tema que ahora comentábamos. Este personal médico, este personal de enfermería, que va a los domicilios y que cada vez irá más, es una profesión de tremendo futuro, ¿no? Sí, sin duda. Habrá demanda. Pero lo que decíamos, 7/24, tendrán que ir por la noche, por el día, habrá demanda, y probablemente, bueno, consigan esa proximidad que hablábamos, que buscábamos, sí. 7 días, 24 horas a la semana, pero imagino que el que estudia medicina y se mete en estos terrenos, eso es vocacional. Absolutamente. Y sabe que si el domingo te toca guardia, pues te toca guardia. Y si hay una urgencia, Dios no quiera, de un problema importante en la población, ¿no? que requiera movilizarlos a todos, pues oiga, si está usted en Playa de Aro, pues coge el coche y se va a San Cugat en este caso, ¿no? O sea, es la vocación. Pues doctor Izquierdo, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que nos haya contado pues la visión de la sanidad en este momento desde la gerencia, ¿no? Desde un punto de vista de alguien que tiene que decir también qué elementos sanitarios utilizamos, ¿no? Muy importante. La sanidad no es ilimitada, y la sanidad que tenemos en este país, tanto pública como privada, es de un altísimo nivel y de una difícil gestión, con lo cual, por favor, concienciémonos, la hemos de cuidar, porque este es uno de los mayores tesoros que tenemos
como sociedad avanzada, que muchos países probablemente más ricos que nosotros, pongamos Estados Unidos, no tienen ni esta cobertura ni esta calidad que podemos disfrutar. Por favor, cuidémosla. Hay una serie de, no sé si corre por Netflix o por ahí, Resident, donde el trasfondo de todo es de un hospital lógicamente privado en Estados Unidos, pero que tiene alguna área pública, y ahí todo se basa en el tema económico. En Estados Unidos, si no tienes dinero, pues hasta donde te llegue el Medicare. Exacto. Hasta donde te y llegue. ahí se acabó. Aquí al menos tenemos esa... Cataluña sobre todo, en Madrid también, pero la idea del mutualismo, ¿no? Yo creo que en Cataluña aquí hay una gran tradición de doble pioneros. Cobertura por la clase media que ha habido, por esta conciencia de asegurarse, y es tanto Cataluña como Madrid, que también Madrid tiene un peso importante en el funcionariado. Son dos comunidades con un gran peso de doble cobertura que yo creo que funciona la cobertura pública, la cobertura privada, y entre los dos hemos de mejorar la salud de nuestros ciudadanos. Este canal nació con la idea de que luego, gracias a la tremenda audiencia que tiene Economía Digital, pues a través de las búsquedas de Google, que todo el mundo lo hace. Yo siempre he dicho que cuando alguien va al médico y recibe un diagnóstico, luego se va a Google a verlo, y que en ese Google haya... médicos como el doctor Izquierdo hayan informaciones lo más serias, lo más rigurosas, para que esa persona que tiene un apagón, como el que tuvimos el otro día, tiene un apagón porque le han dicho que tiene algo que hacía 24 horas no tenía y está nervioso, pues tenga una solución. ¿Cómo aconseja usted que la gente utilice? Porque usted era director médico en el momento del COVID, el COVID es el que ha traído las pantallas también, para bien unos, no para tan bien otros, como decía. ¿Cómo ha de utilizar el paciente todo esto? No, eso es complejo, evidentemente. ¿Puede ayudar al médico? Puede ayudar, o sea, sin duda la tecnología, no hay ningún médico, muy pocos hay, que estén a lo último de su especialidad de todo, con lo cual poder disponer de tecnología y una serie de ayudas digitales que ahora vamos teniendo va a permitir que el médico, cuando prescriba o bien un tratamiento o un seguimiento, lo esté haciendo de acorde a lo último. Pero esto no lo hagan solo en sus casas, ¿no? Es como dicen, ¿no? Esto ya se necesita un criterio para aplicarlo. El paciente, todo y que tenga buena fe, que nadie lo duda, no tiene el criterio. Y muchas veces sí que hay páginas muy serias de sociedades médicas, pero otras que no, que podemos incurrir en errores muy graves. Con lo cual esto, como diría el anuncio, consúltelo siempre con su médico antes de hacer ninguna... Hay que consultar a los que saben. Aquí tenemos al doctor Izquierdo, que es el gerente del Hospital Universitario. ¿Desde cuándo es Universitario General de Cataluña? General desde unos 15 años. 15 años ya, o sea, muy bien. Pues a usted le quedan 15 como mínimo de gerente, como mínimo de... De trabajo sí, gerente, Dios dirá. No, pero está cómodo, está a gusto. Apasionante. O sea, ahora volver a pasar consulta de neurología... Sí, me gusta, pero porque aprendo muchísimo. Hay quien dice que cuando ya das un paso, volver hacia atrás, aunque te apasionó, que fue el motivo, vamos, no hubiera llegado usted a gerente si no hubiera sido un muy buen residente, muy buen médico, muy buen especialista, pero hay quien dice, eso ya es tierra quemada, ¿no? No, puede resurgir el amor en cualquier momento por la profesión. En eso sí, independientemente de gerente y tal, médico lo voy a ser para toda la vida, con lo cual esa semilla siempre puede volver a brotar. Seguro que cada día en la familia, en las amistades, al doctor Izquierdo le preguntan, oye, me duele aquí, me duele ahí, ¿qué opinas? ¿Qué me dices? ¿Qué me aconsejas? Yo ya no soy médico, soy gerente, digo, en estos casos. Es una buena excusa, oye, pero te aconsejo que vayas a este Pero médico. tengo contactos, exacto. Pero tengo contactos. Doctor Izquierdo, un abrazo, un placer haberle conocido personalmente. Mucha suerte, muchos éxitos, porque su suerte y sus éxitos serán lo del Hospital Universitario General de Cataluña y con él el de los muchos pacientes y profesionales que ahí trabajan. Hasta cuando usted quiera, está en su casa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Un placer.